las, sí, de las 5 simetrías importantes. Cada caso tiene su fórmula, vamos a decir. Y bueno, pues aquí nomás encontrar la expresión. Si alguno ha visto con detalle, aquí he encontrado otra vez lo mismo. Y he graficado y ven el gráfico que sale es exactamente igual que el que habíamos previsto. Señal que se ve en el cálculo. Por aquí había un mesosillo, había puesto yo seno y es coseno, pero ya lo arreglé y ahí está la fórmula completa y ahí está. Eso es todo, ¿no? Este gráfico ya saben que esta parábola no me salió muy bien, pero es el problema del tiempo de dibujar. Aquí está, como debía ser una parábola, ¿no? Ahí está. Según nuestro cronograma, ¿cómo andamos? Estamos en 30. Hoy, en teoría, es el último día de simetrías y pues ya mañana empiezo con diferenciación. Si no hay ninguna pregunta concreta, tal vez de la práctica, no lo sé, pues ya me animaría a hacer diferenciación. Pregunta. ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? Les voy a Una consulta, poner ingeniero. entonces un ejemplo. ¿Sí? Disculpe, sobre los Adelante. exámenes de mesa, ¿cuándo va a publicar las notas o dónde vamos a saber? ¿Cómo te atreves a molestar en mi clase con eso? ¿No te da vergüenza? Disculpe, ingeniero. Estoy hablando de transformadas, estoy hablando de... No, pues que es muy molestoso. Ya no hago más. Vete, no quiero verte. Sal de mi clase. ¿Cómo es posible? A ver, estoy hablando de enseñar y me viene... Tiene que publicarse, pues cuando tiene que publicarse un cronograma, ¿no es cierto? Acá estoy para eso. Faltaría que me preguntes cómo es el clima mañana. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de transformadas. Molesta tu observación, ¿no? Molesta de sobremanera. ¿Cómo es posible? A ver, faltaría que las cosas que no vienen al caso. Realmente me molesta en extremo. ¿Cómo pues? ¿Cómo es posible? En fin, voy a compartir, les decía a los demás. Estoy con fecha, sí. Este problema lo puse para el examen de mesa. Se llama el seno rectificado y quiero compartir con ustedes su solución, porque a veces cuando uno no conoce un detallito, equivoca la solución. Si hasta puede apostar que ha hecho bien y no está pues así. Este es un ejemplo. Hay diferentes formas. Mira, la función viene de esta forma. Hallar la serie de Fourier del siguiente pulso. Así lo ponemos. No le hemos puesto el periodo porque uno tiene que encontrar el periodo. Pero ¿cómo es la función valor absoluto? Entonces uno tiene que entender que si yo graficase un 2 seno de 2 pi t, así como la ves, el gráfico debía ser este. Así que voy a poner antesito esto, lo siguiente. ¿Sí? Y así, estoy copiando la función. Voy a graficar esto, para que ustedes vean cómo esto se transforma y que no hay misterio, solamente hay que conocer un poco de matemática, obviamente. Es que es cálculo 5, ¿no? Tengo que saber sobre el gráfico de estas funciones y cómo. Es que este valor absoluto tiene una virtud y esto a veces se enseña en álgebra y más de una vez no le presta la atención de evitar y entonces pues, ay, qué mal. Me va a pasar mal seguramente. A ver, solamente para dibujar, esto lo voy a dibujar de menos 2 a 2, ahí esto voy a hacer lo mismo entonces. Menos 2 a 2 y lo mismo. 2. Ahí está. La función seno, todo el mundo la conoce. Es una función periódica. La amplitud es 2 y es menos 2, ahí está. Pero la función seno, tal como
la ves, oscila, ¿no? Entre valores que son, miren, positivos y negativos. Positivos y negativos. Etcétera. Cuando a esta función uno le aplica el valor absoluto, como así viene el ejercicio, esto es del libro base, ¿no? Un valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto lo que hace es que el valor que tome la función, el valor absoluto lo vuelve positivo. En otras palabras, el gráfico de esto siempre va a ser mayor o igual que cero. Pero ¿cómo podría eso hacerse cuando esta función tiene una componente que es positiva y una que es negativa? Una positiva y una negativa. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, el gráfico de 0 a 0,5 es positivo y el valor absoluto de esta curva es la misma curva, porque esto es positiva, la imagen es positiva, el valor absoluto de un positivo es positivo. Sin embargo, el gráfico desde 0,5 hasta 1 es esta partecita y es negativa, está abajo del eje. Para un punto que está desde 0,5 hasta 1, ella va a tomar valores negativos. El valor absoluto de un negativo, ¿qué es? Es positivo. En otras palabras, entonces, este valor absoluto lo que hace es, va a invertir esta curva para ponerla así, a continuación. Entonces, las partes negativas las va subiendo, las va subiendo, las va subiendo. Entonces, ese es el recado. Miren, por eso es el gráfico del seno rectificado. La función seno 2nπ, esta que están viendo acá, por su gráfico y consideraciones del seno, es periódica con periodo 2π. Perdón, aquí con periodo 1. Y como ya me aparece el 2π, por eso es periódica con periodo 1. Y en un intervalo de longitud 1, esta función se repite, se repite, se repite. Pero la función seno rectificado no tiene periodo 2, no tiene 1. Mira, el periodo es un medio. Ahí está la diferencia. Si eso no sabes, porque no conocías el valor absoluto y no aprendiste en su momento, pues mira que te va a cobrar factor. Entonces, el valor que es decir, el periodo de la función seno rectificado es, es un medio. Eso lo saco del gráfico. Del gráfico. Porque este arquito se repite en un intervalo de un medio, un medio, un medio, un medio, todo el tiempo. Esta se repite en un intervalo de tamaño 1, ya lo sé, pero cuando es el seno normal común y corriente. Pero el seno rectificado es una, y se dibuja en un intervalo de tamaño medio, medio. Por si acaso también el coseno rectificado, ¿no? Y es, pues, son cosas que se preguntan a veces. Entonces, la pregunta era esta. Hallar la serie de Fourier de esta función llamada seno rectificado, aunque el nombre no importa, y les explico. Para sugerir, les dije, a ver, tal vez alguno no sepa dibujar el valor absoluto. Puede ser, porque a veces, como les digo, en el aprendizaje de la matemática, pasa por alto uno ciertas funciones, no le interesa. Pero así va, te sirve, pues ya vi que aquí está pasando eso. Bien, esta es mi función y quiero su serie. En primer lugar, como ustedes pueden ver, y estamos además en el tema de las simetrías, esta función a gritos me dice que es par. ¿O no es para ustedes? ¿Qué les parece? ¿Es par o no es par? Se nota que es par, ¿no es cierto? Entonces, eso es un avance más para el cálculo en serie. Y entonces uno va a tener que decir así. No te olvides, yo solo te la he dibujado esta para que tú veas que esta es la función seno y la función seno rectificado, entonces esta, y por eso, por el valor absoluto, porque para las partes que son negativas, él las hace positivas. Por eso es que así se dibuja seno rectificado. Bueno, entrando en materia entonces, porque hay que resolver mi pulso. El periodo que veo es su medio, si aquí está grito, su medio, 1, 2. El pulso es par, se está viendo par. No estoy hablando de esta, ojo, no, estoy hablando de esta. Como es par, y el teorema de las funciones pares por aquí dice, ¿no? Cuando tú tienes una simetría par, automáticamente B sub n de 0. Y el A sub 0, como el A sub n, pues salen de esta forma. Entonces, en mi caso, digo, B sub n 0. Bueno, voy a hallar A sub 0.
a sub 0, voy a volver, insisto, era 4 sobre el periodo. Fíjate bien, porque así son las pares, no hay que discutir, hay que aplicar la fórmula. ¿Cómo viene? De 0 al periodo medio. Entonces, ojo, 4 sobre el periodo. Aquí está. Aquí está. Aquí, tenía que haber puesto 4 sobre el periodo. ¿Por qué no lo he puesto? No me acuerdo. No, no estoy en otro lado, pero aquí estoy. Por favor, anotaré nomás. No me cuesta nada. Si les estoy enseñando. 4 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo medio. Así es el teorema para las pares. Entonces, esta integral tenemos que resolver. Entonces, como el periodo hemos descubierto por el gráfico que les he dado para que lo obtengan, un medio. Entonces, tú reemplazas aquí un medio y se hace 8, por esa razón. Y aquí un medio sería un cuarto. Ajá. Ahora yo voy a integrar entre la función de 0 a un cuarto. ¿Cómo es la función seno rectificado de 0 a un cuarto hasta este punto? Bueno, es este arquito que tengo que integrar. ¿Cuál es la ecuación de este arquito? Bueno, pues todo este arco es 2 seno de 2 pi t. Este medio arquito es lo mismo. ¿Te acuerdan? En una clase anterior creo que alguien contaba y me decía, una recta así tenía su ecuación. Y yo integré solamente esta partecita. Y yo dije, esta partecita tiene la misma ecuación que todo el segmento completo. Es lo mismo. Esta curva tiene por ecuación 2 seno 2 pi t. Toda esta curva. Y esta partecita, la mitad de ella, tiene la misma ecuación. Es como si yo tuviese una parábola. Toda la parábola se llama x al cuadrado. Y la mitad sigue llamándose x al cuadrado. Entonces, cuando yo integre de 0 a pi cuartos, integro la función. Y además, la función positiva, porque de 0 a pi cuartos, a un cuarto, la curva es la original y no le voy a poner ni valor absoluto ni nada. Es la misma curva, ¿no? Ahí está. Bueno, algebrita integramos y el pi octavo sale sin ningún problema, ¿no? Porque la integral del seno es el 1 sobre a. Recuerda que el a es 2pi y la integral del seno es el menos coseno. Evaluando el límite superior e inferior, álgebra, sale esto. ¿No? Hay que ver los detallitos. No es difícil. Lo mismo tengo que aplicar en el caso de que tenga el a sub n. Claro que en este caso tengo que aumentar el seno en mi omega 0t. Diferencial. Ahí está, eso es. Ese es el teorema para... Entonces hago lo mismo, ¿no? El periodo vale un medio, ahí está el un medio, por eso es el 8, el un cuarto, la función se puede integrar y el coseno. Ahora la pregunta es, ¿cómo integras esto? Si eso es por partes, mala idea. Hay identidades trigonométricas, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho el capítulo 1, habían identidades cuando demostramos que las funciones 1 cos es ortogonal, habían identidades que nos permitían cambiar el seno de A por el coseno de B en una suma de senos. Pues aquí se ha utilizado esa identidad. Y hay identidad, por eso les digo, hay técnica y hay que saberla. Si eso lo has pasado muy de largo y dices, eso no me va a servir, aquí te lo he pedido. Ahí está. Y luego se distribuyen las dos cuentas, se integra cada una de ellas y recuerda que la integral del seno es el menos coseno, los límites van de 0 a pi, casi pi a un cuarto. Los reemplazos se ven todavía, no se han omitido tanto. Simplificamos y nos queda esta cuenta. Pues, ¿qué más les digo, no? Ya teniendo entonces esto, a sub 0 y a sub n, aquí está la serie del seno rectificado. Y fíjate bien el omega 0, cuidado, esa partecita también alguien ha integrado, ha hecho sus cálculos, pero con periodo 1, porque el omega 0, cuando el periodo aquí anotado, creo, no anoté. El omega 0, aquí se puede poner, pero no, tampoco es tan difícil esto. Omega 0 en este caso, porque voy a utilizarlo, ¿verdad? Sería 2pi sobre el periodo, pero 2pi sobre el periodo que es un
medio, entonces sería 4pi. El omega 0. La frecuencia, el armónico, ¿no? El fundamental. Entonces, con ese 4pi aquí está el 4pi, el coeficiente y la serie, y no sé si la he dibujado, no la dibujé, pero se puede dibujar, pues no, para saber si está bien hecha. Pero no le puedes poner infinito, ya lo sabes. Todo lo tiene, no le falta nada, nada. Y bueno, plot, pues no. Este es el seno rectificado. Hay que obviamente arreglar cosas, por ejemplo, que vaya de -2 a 2 nomás, porque si no oscila mucho. Aquí, -2 a 2 nomás, por dicho. Y aquí muchos puntos. Y en la serie que vayan unas 200 sumas. Ese se han rectificado, en teoría. En teoría. Esto, ¿no? Teoría. Y me interesaría que pase por origen. Vamos a ir hasta el 2, a ver. Tal vez por esto, no sé. Voy a poner negativo por si acaso, pero ¿qué no va a poder dibujar eso? A ver. Claro, de 2 a 2 también estoy poniendo, pero aquí pondré mejor sumos. A ver, un menos 0,5, no me hace nada, para tener la imagen más. De -2 a 2. No, no sé. Aquí, está todo bien, todo bien. Sí, creo que no va a pasar nada, está todo perfecto. Es cuestión de dibujar, y a veces él no nos se presenta muy bien. A veces dibujo una serie y en teoría parece no muy bien, pero moviendo los ejes sí, ¿no? Como en este caso, al rato no se queda graficado. Ahora ya esto ya llega al 0. Ya llega al 0. No llega porque obviamente puedo aumentar más puntos, pero es una representación. Mejora, ¿no? Obviamente aquí no se va a ver por muchas razones tecnológicas. Conviene esto que aproximar una con 300 sumitas cuando sea infinito. Aumentaré más puntos, a ver hasta dónde se pueda. Aquí. No sé cuál será el... A ver, le voy a poner 300. Bien, cada vez va mejorando un poquito más. Un poco más todavía. Quién sabe, a lo mejor, si se cuelga, ni modo. A veces le pasa eso. Y en la suma le pondré 500. Y ojalá que no muera. Ah, ya. Me va mejorando. Esa es la idea. Hay álgebra entonces y ya esto ya lo quitaré porque ya no me va a servir. Esto copiamos, nos lo recuperan, si no él va a calcular todas las veces y prefiero sacarle una foto. Copiamos y ponemos esto aquí. Ahora sí. Aquí está. Este no es rectificado. Gran misterio no es, pero sí hay que saber que el periodo es un medio. Y este gráfico te lo dice. Es par. Con esas dos cosas, periodo medio, porque estoy viendo ahorita, y que es par, porque el gráfico me lo dice, el cálculo no ha representado mucho trabajo y ha sido 20 puntos en el examen que he tomado y así, ¿no? ¿Ven? Hay detallitos que hay que conocer. No es imposible estos exámenes, pero sí, bueno, tiene que tener su peso específico, pues es, finalmente, ustedes saben, tenemos que medir conocimientos con esto. Ahora, este gráfico solamente es instructivo. Viendo el 2 en, tengo esto. Si a esto le pongo valor absoluto, las partes negativas se van a invertir, se van a ser positivas para dibujar arriba del eje. Y las partes que ya están arriba del eje, ahí se quedan, pues valor absoluto de un positivo es positivo, pero los negativos se invierten. Eso es todo. ¿Preguntas, dudas?
con mi Z rectificado. El periodo es el menor tiempo en el cual el pulso se repite. No es 1, tampoco es 1.5. Menos es 0,5 el periodo. Con eso haces tus cálculos y has visto. Hay trigonometría por este lado. Hay que hacer cálculos. Nos dices, ¿y esto cómo se habrá anulado? Es trigonometría nada más. Por ejemplo, tú desarrollas esto. ¿Cómo desarrollas? Si no sabes trigonometría, podrías decir coseno de pi medios por 1. Coseno de pi medios por 2pi. 2 con 2, entonces esto sería coseno de pi medios más n pi. Y desarrollas, ¿no? El coseno de la... Y el coseno de... Igualito, el coseno, aquí sería coseno de pi medios menos n pi. Cuando hagas tus cálculos, vas a tener cos y cos menos sen y sen. Un cos se anula y un sen se anula. Entonces todo esto se anula. Pero eso es conociendo la fórmula del seno de la suma o del seno de la diferencia, que es trigonometría más. Y eso es que solo quedan estas dos, porque uno va a decir, ¿y esto cómo se habrá anulado? A ver, desarrolla y vas a ver. Cuando esto se sume, esta es la suma. Teniendo los dos coeficientes, ahí está el seno rectificado y para de contar. Esto es foto, ¿verdad? Foto, sí. Bueno, esto es igual, entonces con fecha 30. 30. Listo. Bueno, nadie quiere preguntar en serio, ningún ejercicio les ha fallado, porque ya si no hay, pues los puedo hacer. Cualquier ejercicio que ustedes tengan y que les diga dada hallar su extensión periódica con simetría D, puede ser par, impar, media onda, cuarta onda par, cuarta onda impar, el proceso ya sabes, dibujar de acuerdo a la forma que te pidan y el cálculo de acuerdo a las fórmulas que te pidan. Aquí están las fórmulas, aquí está el resumen, ¿no? Cómo se hace el cálculo, cómo se escribe y nada más, hay que hacer uso de esto. Y en las tres últimas, ojo que como es impar, si esto te sale, úsalo. Y nada más. En otras palabras, este tema, el punto 2, que es simetrías, ahí acaba y ahí termina. ¿Qué más voy a hacer? Nada más. Cualquier función que me den puede ser, eso sí, puede ser complicada. Puede haber una cúbica, a lo mejor. Uy, el cálculo es otra cosa, pero el concepto es el mismo. Bueno, entonces ahora voy a abrir el tema que nos debe importar, porque ya necesitamos hablar del método de la diferenciación. Tiene una parte teórica, una clase nos va a tomar tal vez un poquito más, pero después es ejercitar tanto que todo el mundo se va a hacer súper diestro, súper rápido, y seguro les va a gustar porque es un método muy fácil. Nos ayuda mucho hasta ahí, copiamos. Nos ayuda mucho su alcance. Hay cosas que tampoco es más... Ah, caramba. Creo que he puesto, no debía. Vamos a ver. Tiene que esto ponerse... Aquí es. Aquí se me he equivocado. Sí, eso se borra más. Bien. Uy, mucho. Entonces, empecemos con esto. Diferenciación. Tema 3. Diferenciación. Bueno, en la diferenciación, el truco de la diferenciación básicamente consiste en derivar el pulso. Cuando tenemos un pulso, una función en general, y vamos, lo hacemos más fácil. Porque al derivar, no te olvides, el exponente baja, se copia una función menos. Entonces, al derivar una vez, la función que resulta de derivar es más sencilla. Si yo tenía una cuadrática, su derivada va a ser una recta, una lineal. Si yo tenía una cúbica, su derivada va a ser una cuadrática. Y si pudiese volver a derivar una vez más, mucho más fácil se va haciendo. Pero tampoco uno piense que va a derivar al infinito. Alguna vez alguien, un estudiante, derivó 3 veces, pero la derivada
no alcanza hasta la tercera, el método no alcanza hasta la tercera derivada. Literalmente se inventó su método, ¿no? Y obviamente no le ha salido. Pues, ¿para qué voy a mentirles? No nos sale. No se puede hallar la serie. Entonces, con este método derivas una vez, máximo 2 veces. Y si fuese 2 veces, la serie que resulta al final es mucho más sencillita. Aunque derives una vez, igual estás mejorando. Por eso es que este método es bueno. Ahora uno va a preguntarse, o uno va a decir, y yo derivando, derivando logras una función y a esa función le hallo su serie de Fourier, porque esa función es más fácil. Y alguien me dice, ok, pero ¿qué tiene que ver esta derivada con la original? Ahí está la clave. Que cuando tú encuentras la serie de Fourier de la derivada, esa serie de Fourier, esos coeficientes de Fourier tienen que ver, se relacionan con los coeficientes del original. Entonces, por haber encontrado coeficientes de una función que son más fáciles y por esta relación que hay con los coeficientes de la función original, en el fondo encuentro los coeficientes de la original de una manera más fácil. Y ese es el método. Y esto sirve para cualquier función, no importa cuán complicada sea. Entonces, empecemos. Les presento aquí a la función delta de Dirac, la definición de la función delta. A ver, voy a enfatizar. La función delta se va a definir de dos maneras. Yo así las presento. La función delta de Dirac es una función especial, una función generalizada, que hace siempre cero para todo valor distinto. Cualquier otro número, la función es nula. Pero en cero tiene un valor que vamos a llamar señal y que vamos a representar con el infinito, y es una representación nomás. El infinito no es número, es una representación esta, nada más. Y además vamos a pedir que la integral de menos infinito a infinito sea 1. Y esto es lo que la hace tan especial esta función, ¿no? Tanto, y no la podamos ver literalmente, porque no es una función usual de cálculo 1, es una función especial, se llama función generalizada. Bueno, este concepto es muy importante. A esta primera presentación yo le llamo la definición conceptual. Ahora voy a ir a la definición que es práctica, en el sentido de que nos permite hacer cálculos, y con esta definición es que voy a encontrar coeficientes de Fourier y Celis en el fondo. Entonces, empiezo antes por el concepto de función de prueba. ¿Qué es una función de prueba? Bueno, vamos a usar, tal vez abusar de la función de este símbolo para a él asociarle lo que vamos a llamar función de prueba. Toda función de prueba le vamos a representar con este símbolo, y en el fondo no es más que una función continua que sea nula fuera de un intervalo finito. Entonces, dentro del intervalo finito la función es continua y fuera de él es nula. Ejemplo, esta es una función, lastimosamente aquí se ve con línea punteada, debía ser continua, no sé por qué lo he puesto así, así dibujo mal hecho, nada más. Pero miren, desde este intervalo, desde menos 3 hasta 4, yo la dibujo desde menos 3, pues se puede encontrar en la escala, de menos 3 a 4, yo inventé construir una función continua, no tiene rupturas, ya. Fuera del intervalo menos 3, 4, es decir, del 4 para adelante, menos 3 para abajo, la función es 0, miren, 0 en rojo y 0. Este es un ejemplo de función de prueba. Entonces, función de prueba para nosotros es eso nomás. Listo. Ahora bien, ya con este concepto de función de prueba tan simple y fácil de asimilar, entra la segunda presentación de la función delta de Dirac. La función delta de Dirac es una función representada por, como su nombre lo indica, delta. Dirac es el que la inventó. Y cuando esta función delta de Dirac actúe en una función de prueba y en una integral de menos infinito a infinito, el resultado va a ser la función de prueba en cero, es decir, phi de cero. Solamente esta definición tan ingenua, ahorita vamos a desarrollar unas 3 o 4 proposiciones con las cuales de una manera increíble voy a decir yo, porque nunca me dejo de fascinar con esta función, porque tiene un alcance tan fuerte y tiene unas consecuencias tan magníficas que se traducen, por ejemplo, entre tantas aplicaciones que tiene, en que hace posible el cálculo de una serie de Fourier de una manera súper simple. A veces uno tal vez podría no darle mucha validez por esta
trivialidad, pero es súper sorprendente esta función. Entonces, no se olviden, delta y una función de prueba y una integral de menos infinito a infinito va a ser la función de prueba en cero y pare de contar. A esto le voy a llamar la definición operativa. Estoy operando, haciendo cálculos. Listo, nada más. Entonces hay dos formas. Delta constante es una función que es nula y tiene en cero una señal y su integral es 1. Y operativamente es que es cuando yo le aplico una función de prueba y integre en todos los reales, será la función de prueba en cero. Nada más, es todo. Ok, después de haber introducido esta definición, ¿qué propiedades tenemos? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Qué puedo hacer? Porque si no, yo voy a querer hacer lo que yo crea, ¿no? No hay que hay reglas y hay que usarlas. Estas reglas son los teoremas. Primer teorema. Entre las propiedades, o teoremas, si uno así los quiere decir, existe esta. Tenemos la función de prueba en t, pero si cambiaríamos el t desplazando en el tiempo, la pregunta es si colgaríamos esto. Delta no en t menos t sub 0. Entonces, cuando tú pones t menos t sub 0, estás hablando de la señal originándose en el punto t sub 0, porque la original la señal se origina en cero. En cero hay señal. Pero después de que ponga uno esta propiedad, está hablando de que la señal no se da en cero, se da en un punto llamado t sub 0. Entonces es un poquito generalizando, ¿no? Es una generalización. Pero aunque así sea, en la primera propiedad nos va a decir que es simplemente la función en el punto de señal, en t sub 0. Y si este fuese 0, pues es 0 nomás como antes, o sea, se respeta. 2. ¿Qué pasaría si yo trabajaría con la función, pero no en t, en un escalamiento de t, en a veces t? ¿Cómo se puede responder a esta cuenta? Entonces, si fuese el caso, que es este teorema, el escalamiento literalmente, hay que poner 1 sobre a, el cambio de escala en valor absoluto, y la función en 0, otra vez. Entonces, esta es la forma de responder a esta pregunta y responder a esta otra pregunta. 3. Esta es la más importante y la que siempre voy a utilizar en el cálculo de los coeficientes de Fourier. Cuando yo tengo una función continua, entonces la integral a a b entre lo finito, delta t menos t sub 0, entendiendo que ya de aquí en adelante se va a llamar el origen de la señal, y en una función continua se va a responder de dos formas, y de acuerdo al caso. Si el caso fuese que el origen de la señal estuviese entre A y B, pero entre A y B, por eso pertenece a intervalo abierto a B, no es A ni es B, es antes que B y después que A. Entonces, el resultado de esta integral sería la función de prueba en el origen de la señal. Y si no fuese este el caso, por eso aquí entra el otro caso, lo contrario a este, la integral es nula. Este es el teorema importantísimo. Con este es con que todo el tiempo voy a encontrar coeficientes de Fourier. Y este otro, aquí ya estoy poniendo por suerte, cero se va a llamar el origen de la señal. Y este otro nomás es un resultado muy interesante para cuando hagamos transformada de Fourier, y al mismo tiempo veamos alguna propiedad de la función delta de Dirac, como que ella es par. Como esta función delta no es como la función usual de cálculo 1 común y cociente, trae propiedades sorprendentes, entre las cuales figura que si a una función f arbitraria yo le multiplico por delta, ese resultado es exactamente multiplicar por delta a la función en cero. Parece contradictorio, ¿no? Porque según nuestra álgebra uno podría decir, yo cancelo delta con delta y tendría que f de t es igual a f de 0, lo cual no es posible. Claro, pero no puedes hacer esta álgebra porque no es una función de cálculo 1, es una función generalizada que trae su propia álgebra, entre las cuales tiene esta propiedad que no es trivial. Y como no es trivial, para la f yo llamaría, en lugar de f de t, yo usaría la función t. Entonces esto ya me estaría dando origen a que t por delta es 0, lo cual no parece ser cierto, pero es un caso particular de esta propiedad, ya que si yo la cambio por t, a la derecha tendría que poner la t en 0, pero t en 0 es 0 y 0 por delta es 0. Ya. ¿Ven? Eso tiene sus propias particularidades. Otra, de que la delta en AT, cambiando de escala, sería 1 sobre A y delta
delta de t. Es una identidad también, es una propiedad que trae la función delta de Dirac. Y utilizando esta última propiedad con a igual a menos 1, llegamos a que menos t es delta de t. Y esto es importante porque gracias a esta propiedad 2, 3 mejor, llegamos a que la función es par. La delta es par. Si algún rato me aparece cos de menos t, ya tú sabes que vas a decir cos de t. El signo no nos importa, porque a esa propiedad yo la llamo función par. La delta tiene la misma propiedad. Había sido par. Bueno, son trivialidades que a lo mejor uno va a pasar por alto, pero no lo pase porque imagine que yo puedo poner una ecuación diferencial, como les he puesto en el examen de mesa, y les he puesto, miren, esta integral, no es integral, esta ecuación diferencial, mu en 3. Si alguien no sabe que mu en 3t es lo mismo que mu de t, ¿qué habrá hecho en su cálculo? Tiene que saber. ¿Por qué es esto así? Es definición de la mu, que pronto vamos a ver. Igualmente aquí, que no pasen por alto que tengas un delta en menos t, porque supongamos que tienes una ecuación diferencial y te aparece, se te pone delta en menos t, y no puedes integrar porque dices, ya, ¿qué hago con menos t? ¿Te acuerdas que es par? Entonces dices es lo mismo que delta de t y sigue tu cálculo. Pero si no sabías o te olvidaste de ese detalle, te puede costar, ¿no? Los detalles que son matemáticos, no pasarlos por alto. Más tarde que temprano nos pueden servir. Además es cultura, ¿no? Mientras más uno sabe, más puede tener, pues, ver con un problema dado. Pero si algo se nos va a ir, es una limitante. Bien, son propiedades. Si son teoremas, se tienen que demostrar. Entonces, voy a ir solo con la demostración del 1, del 3, que es el importante, y pues de esos dos creo. Sí. A ver, veamos. Queremos estudiar esto. ¿Cómo yo podría responder a la integral de la función delta de Dirac, pero no en t sub 0, cuando su origen es t sub 0, no es el origen de coordenadas, es t sub 0. Yo sé que hasta el momento solamente tengo la función operativa, la definición operativa, que si no tengo nada más. Entonces lo que hay que hacer es, para llegar a usar esto, tener que delta está en t, que su origen de la señal es el origen de coordenadas. Aunque aquí el origen no es 0, es t sub 0. Entonces lo que hay que hacer es un cambio de variable, literalmente. Y hacemos el cambio, t menos t sub 0 de z, derivando miembro a miembro y sabiendo que t sub 0 es una constante, es el origen de la señal, el diferencial de t es el diferencial de z. Esta integral entonces se puede ir de esta forma. Solamente hice un reemplazo, nada más que un reemplazo. Y al hacer este reemplazo y los límites mantenerse de menos infinito a infinito, estoy otra vez con la definición, porque ya que se escribió esta integral de esta forma, toda integral definida, en toda integral definida la variable es muda. Si aquí esto está en términos de z, la variable es z, yo la puedo cambiar nomás a t, no me afecta en nada, porque lo que importa es los límites de integración y no la variable. Y al haberla cambiado a la variable t, estoy justamente frente a la definición operativa. Delta y una función de prueba. Miren, delta y una función de prueba. ¿Qué dice la definición operativa? La función de prueba en 0. Ahí está, la función de prueba en 0. O sea, si es que esto sea 0, ¿qué queda? Phi de t sub 0, que es lo que decía la propiedad 1. Es la función en el origen, la función de prueba evaluada en el origen de la señal. Y eso es lo que se obtiene. Es una línea y un elemental cambio de variable. ¿Ves? Hay una pregunta que se tiene que resolver, que es la definición, que es la operativa. En términos de eso se hace todo. Ahora, la 3, como es la más importante, ya que siempre voy a utilizar esto para hacer el cálculo de los coeficientes, esto se obtiene de esta forma. La pregunta es, ¿cómo puedo yo evaluar esta integral sabiendo que g es una función continua? G tiene por hipótesis que es continua. Entonces, sabiendo que g es continua, lo que hacemos es fabricamos una función de prueba, porque la g es continua, no es de prueba. No. Pero en función de la continuidad, puedo fabricar una función de prueba diciendo así. En el intervalo abierto a b,
la función de prueba que coincida con la función g. Fuera del intervalo AB, la función que se haga nula. En otras palabras, entonces, es como si en el intervalo dado yo me sirva de la función g y fuera de ese intervalo lo anule, que yo habré construido, pues habré construido por definición una función de prueba. Y le llamo y nada más. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es usar esta función de prueba en la siguiente integral de menos infinito a infinito. Pero ahí iba a sentirse mal, iba a decir, no, pero no era de menos infinito a infinito, era en un intervalo finito, de A a B. Esa es la clave. Pero nosotros vamos a ir de menos infinito a infinito por el momento. Y vamos a calcular esta integral de dos maneras, y de las dos maneras va a aparecer el teorema, que en un momentito más hemos dicho. Pues veamos entonces. Estoy con la función delta de Dirac en t menos t sub 0, el origen es t sub 0, la función phi es esta especial, función así construida, y como es estoy usando la propiedad 1 que acabo de demostrar, que simplemente es la función de prueba en el origen de la señal, respondo así, esta integral es la función de prueba en el origen de la señal. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuánto vale la función de prueba en el origen de la señal? La función de prueba así la hemos definido. Es que va a depender, dices. ¿De qué depende? De que el origen de la señal, t sub 0, si es interior al intervalo, vamos a dar esta respuesta. Si no fuese así, sería 0. Entonces ahí decimos, ¿no? Si t sub 0 es un punto interior del intervalo, vamos a decir que es la función g en ese punto. Porque cuando t esté entre A y B, el valor de la función de prueba es exactamente que la función continua. Y yo digo aquí, si t sub 0 está en el intervalo A, B, el valor de la función de prueba es exactamente la función continua en 0. Y si no fuese el caso, es 0. Y así habías resuelto una integral que aparentemente no tiene nada que ver con una integral finita. Pero denme un poquito más de tiempo y van a ver cómo se relaciona. Entonces, hasta ahí se habría hecho el cálculo de esta integral y simplemente es la definición. Y el teorema 1, la propiedad 1. Pero esta integral la podemos evaluar de otra forma, de una segunda forma. ¿Cuál sería esa forma? Pues miren, qué ingeniosa es esta forma. Recuerda que la integral la estoy viendo de infinito a infinito. Entonces el camino de integración de menos infinito a infinito lo vamos a descomponer de menos infinito hasta A, de a B, B a infinito. Sería el mismo trayecto, pero en tres integrales. Ahora bien, la función phi es una función de prueba. ¿Qué es función de prueba? Habíamos dicho, es una función continua en un intervalo finito, en este caso es una función continua e igual a la g en el intervalo AB, y fuera de este intervalo es 0. Entonces yo integre desde menos infinito hasta A, estoy en un intervalo fuera del intervalo AB, por tanto la función de prueba se anula, anulando toda la integral y poniendo el primer 0. En segundo lugar, la segunda integral pues se mantiene, no la vamos a tocar, está tal como la ves, y la tercera integral también se anula, porque al integral de menos infinito, de este b a infinito, estoy evaluando la función de prueba en un intervalo fuera del intervalo AB. Entonces esto se anula y anulando toda la integral. Por tanto, esta integral de menos infinito a infinito es exactamente igual que la integral en el intervalo finito. Entonces, esta integral se ha de una manera y de otra manera, pero se trata de la misma integral. Entonces, esta fórmula 1 y esta fórmula 2 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Si igualando 1 y 2, tengo que la integral finita se resuelve como dice el teorema 3. Entonces, el cálculo es súper sencillito, simple, y de ahí en adelante, cada vez que tengamos que evaluar una integral finita, en la cual figura una función continua, y la función delta de Dirac con origen en t sub 0, la respuesta va a ser tácita. Si el origen de la señal es un punto interior del intervalo AB, es la función continua en dicho punto. Y si no fuese, es nula. Y listo. Bien. Hasta ahí entonces he probado dos de las cuatro propiedades, dos de las importantes, con la cual ya decimos la definición delta de Dirac ya está acotada. Y ya sé que hay dos formas de presentarla. La
virtual, la operativa, y dentro de la operativa hay 4 propiedades y nada más. Después de que ya conozca la función delta de Dirac, y estamos preparando el terreno para el método de la diferenciación, que ninguno se confunda con que este es un desarrollo teórico que nada tiene que ver con la diferenciación, es todo lo contrario. La función delta es súper importante para la diferenciación. Ahora vamos a preguntarnos, cómo esta función delta es tan especial y tiene sus propias formas de evaluarse, ¿cómo será su derivada? Si es especial de por sí, su derivada, ¿cómo será? Y para responder cómo se deriva la función delta, con un lema. El lema dice así: si yo tengo una función integrable, es decir, que se puede integrar, y tengo una función de prueba phi, entonces esta identidad es válida. Así como la ves, es una identidad, es una igualdad de integrales correcta. Fíjate que aparece en esta integral, en esta igualdad. Primero, función f se deriva. La función integrable se deriva. Y al lado, la función f deja de integrar, deja de derivarse, y más bien la que se deriva es la función continua. Y en medio aparece un signo. ¿Por qué será esto que es así? Simple. Básicamente es porque la función phi es de, solamente con esa hipótesis vamos a mostrar esto. Y mira, la demostración es una cosa sencillita y es por partes. Empecemos. Queremos demostrar esta identidad. ¿Por qué vamos a hacer? Integramos por partes. ¿Qué vamos a integrar por partes? Integramos esta de acá. Esta vamos a desarrollar por partes. Bueno, el método de por partes hace lo siguiente. Una parte de la función le llama U, y la otra parte le llama diferencial de B, ¿no es cierto? Lo usual nomás. Entonces, por eso aquí sea U f de t. Derivamos ambos miembros. Entonces, derivada de U sería f', derivada de t. Si a esta le U, lo demás que sería phi' d de t, tendría que igualarse al diferencial de B, el método de por partes. E integrando ambos miembros, me queda que B es igual a la integral de phi', pero la integral y la derivada se anulan, literalmente son operadores inversos, su composición es la identidad, y quedaría que B es phi. Entonces, ya he armado a partir de esta integral qué es U, qué es B, y bueno, procedo con el método. El método dice, haga U por B, y dice U por B, e integre de menos infinito a infinito. Cuando tú integras de menos infinito a infinito, tienes que integrar de menos m a m y hacer que m vaya a infinito. Esa es la manera correcta de evaluar una integral de infinita, de menos infinito a infinito. El método luego dice b no es la integral de menos infinito a infinito de b. Ahora entra b por el diferencial de u, que es f' de dt. Ya está. Y entonces evaluamos m y hacemos que m se vaya a infinito. O sea, aplicamos un límite. Por eso escribimos límite cuando m va a infinito de. Reemplazamos m en la expresión hasta aquí y le restamos el reemplazo de menos m aquí. En cualquiera de los dos casos, la función de prueba se está evaluando en un intervalo no finito. Recuerda que la función de prueba es una función continua en un intervalo finito, pero fuera de un intervalo finito es nula. Y cuando yo evalúo m infinito, estoy en un intervalo no finito. Entonces, por eso es que esto se anula por definición. Y esto también. Todo esto se anula entonces, y diría que esta integral es igual al opuesto de esta otra. Con lo cual, el teorema está demostrado. Y ese es el límite. Ahí acaba. Solamente es una cuentita y solamente utilizar que la función phi es de prueba y se anula en un intervalo no finito. Bien, hasta ahí nada nuevo. No, pasa, tranquilo. Nos va a servir, sin embargo, esta límite para lo siguiente. Definición. Y no crean que esto es teórico. Esto se va a relacionar con la mu y cuando yo haga mis cálculos de mi serie de Fourier, voy a utilizar estas cosas. No es tan teórico como parece. O si lo es, lo pongo en la mínima porción, evitando muchas otras cosas. Y solo poniendo lo importante. Bien, ya que una integral de una función y la función de prueba
se puede ir cambiando el orden de diferenciación. Ahora, si la phi está derivando, al otro lado ya se deriva la f y en el otro ya no aparece, pero un signo de diferencia de haber. Entonces, eso nos inspira que digamos así, integral de menos infinito a infinito, delta prima y una función de prueba. ¿Ven? Ya estoy poniendo delta prima. ¿Cómo se resolver delta prima con la función, con el lema anterior? Bueno, tendrías que decir, le pongo menos, la misma integral, la derivada ahora la paso a la función de continua, a la función de prueba, y sería delta y phi prima. Entonces, esta sería la forma de proceder cuando yo quiera saber cómo es la derivada. Para que yo sepa cómo es la derivada de delta, tendré que estudiar el efecto de la delta que yo ya sé desde antes, pero en la función de prueba derivada y opuesta. Ahí se hace. Ya, entonces miren, gracias a esta identidad de integrales, tengo el cómo proceder cuando necesite saber cómo es la de delta. Y esto lo puedo repetir varias veces y su generalización sería la derivada enésima de la función delta de Dirac, no es más que menos 1 a la n, la integral en la cual delta aparezca actuando sobre la enésima derivada de la función de prueba. Pero esto no se va a utilizar si no se menciona. Tal vez ustedes lo utilicen en algún área de su, de su carrera en específico, pero se pone según el plan global de la materia todo el desarrollo de delta. Bien, entonces la función delta obedece a la relación, la función delta prima, su derivada, y el último desarrollo que hacemos ahora es la función unitaria de Hapside. Esta función unitaria la vamos a enfatizar, todo el mundo la conoce, es la función mu, que vale 1 para tiempos mayores que 0, 0 para tiempos menores que 0, es discontinua en 0. Es una función escalonada. Tan ingenua y sencillita, pero que tiene una importancia tan vital cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales complejas, con funciones escalonadas, es muy importante, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos en la carrera de matemáticas que a veces los matemáticos inventan un cañón para matar a una mosca, decía un profesor que tenía cuando estudiaba matemáticas. Y esto, un poco de eso va a reflejar, porque todo esto que hemos hecho aquí, introducir la función delta, introducir la operativa, el concepto de la función de prueba, las propiedades de la función delta, la relación, la noción de la derivada de la función delta y la definición unitaria, todo ese bagaje matemático se resume y ha sido para esta sencilla relación. Proposición. Se tiene que la derivada de mu es delta y nada más. Todo lo anterior es para esto. Hasta podríamos haber, digamos, hecho la materia de una manera un tanto axiomática y decir, empezamos con el tema y directamente le lanzamos como receta de cocina, mu prima es delta y para adelantar. Nos olvidamos de todo lo demás, pero ocasionaríamos un gran desfase en la comprensión de la función delta porque se omitirían muchos detalles que ya hemos mencionado. Aunque hay muchos que aceptan rápidamente una definición y con ello trabajan, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar todo esto para que lleguemos a este sumum, a este resultado. Igualmente, cuando uno enseña lógica en álgebra 1, en la carrera de matemáticas, les enseñamos proposiciones, equivalencias, razonamientos válidos, les enseñamos métodos demostrativos. ¿Para qué? Para solamente tener como método demostrativo la contrarrecíproca, todo eso que hemos hecho. Y fundamental que la contrarrecíproca es un método demostrativo indirecto. Bueno, como les digo, por eso, un gran aparato para una sencillez tan minúscula. Entonces, este resultado es muy importante. Con esto es que voy a, en primer lugar, evitar discontinuidades, 1, 2, y con esto es que voy a encontrar los coeficientes. Para esto ha sido, todo esto es para esto. Ok, esto es tan sencillito y la demostración es más cortita todavía. Miren cómo. Para demostrar esto, vamos a usar el método de la comparación de integrales. Entonces decimos así, integral en la cual aparece la mu prima por primera vez. Mu prima y una función de prueba, como siempre. Bueno, le aplico aquí el lema. El lema que dice, el lema dice que cuando tú tienes
una integral, puedes cambiar el orden de la derivada. Si está en la función de prueba, puede irse a la función original, pero con un signo delante, o al revés. Aquí vamos a hacer lo mismo. La derivada está en la mu, la vamos a pasar a la función de prueba. Ahí está prima. Ha aparecido un signo menos y todo está igualito. Nada nuevo, nada nuevo. El signo menos se sigue manteniendo y cuando yo integre de menos infinito a infinito, voy a descomponer en dos caminos de integración. De menos infinito hasta cero y desde cero a infinito. Sigo integrando de menos infinito a infinito. Sin embargo, la función mu para los negativos vale cero. Entonces esta mu se va a anular anulando toda la integral. Por eso aparece este cero. Y cuando la mu se evalúe, se estudie en la región positiva de 0 a infinito, para valores mayores que 0, la mu valdrá 1. Entonces esto sería 1, y lo único que me quedaría sería integral de phi'. Y ahí está el 1, inclusive usando la notación. ¿Y ahora qué queda? Quedaría que cuando tú integras una función que viene derivándose, es que estás operando con dos operadores inversos. Es como decir, le sacas raíz cuadrada a un número al cuadrado. Es como decir, le tomas logaritmo a una potencia. Entonces son operadores inversos. Por eso es que literalmente así dicen muchos, ¿no? Cancelamos la integral con la derivada y queda phi. Pero obviamente evaluándose entre 0 e infinito. Pero no puedes poner infinito, el infinito no es un número, el infinito es un concepto que dice que la variable crece sin límite. Por eso tengo que poner m y hago que m se vaya a infinito. Y entonces resolvemos este límite, porque es un límite básicamente. Decimos menos, sigue estando el menos. Cuando yo reemplace el límite superior, es decir, m en t, tendré el límite cuando phi se evalúa en m. Cuando se reemplace el límite inferior, menos phi en 0. Ahora, phi es una función de prueba y aquí se está evaluando en un argumento que no es finito. Y por definición, entonces esta phi es nula. Porque recuerda que phi es una función continua en un intervalo finito y fuera de un intervalo finito es 0. Si estamos en ese caso, se anula por eso. Y quedaría menos phi menos, o sea, menos de menos más phi de 0. ¿Qué es phi de 0? Ahí entra lo más espectacular de esto, que la función delta de Dirac nos ha dicho que phi de 0 es esta integral. Entonces esa phi de 0 que acabo de encontrar la voy a cambiar por esta, porque son iguales. Entonces vengo aquí y digo, esta phi de 0 es la integral de delta en phi de t. En resumen, ¿qué hemos hecho? Por tanto, se ha probado que este es igual a esta otra. En limpio, así se anota esto. Y como esta identidad se da en todos los casos y para cualquier función de prueba phi, puesto que esta igualdad integral siempre se ha de cumplir sin importar cómo fuese la función phi, para que siempre se dé, tendré que decir que esta función tiene que ser igual a esta otra. Porque si no, ¿cómo podría esto ser? Ejemplo, si la función phi fuese 1, porque puede ser, ¿no? 1 y 1, pues lo único que te queda es que, dada esta igualdad de integrales, esta función tenga que ser igual que esta. Por eso aquí decimos, como phi es una función de prueba y arbitraria, y esto se cumple para cualquier función, la única manera en que esta igualdad se dé es que esta función iguale a esta otra función. De donde se sigue de manera indirecta que la derivada de mu es delta. Y ese es el resultado importante, entonces, de todo este bagaje matemático. Aquí acaba, digamos, todo lo teórico para la función delta de Dirac. Todo esto, ahí acaba, ahí termina. No es más. Estamos aquí. Hemos dicho muchas cosas. Todo se puede, literalmente se puede votar. No puede decir, me olvido de todo. No quiero saber más nada. Pero, ¿qué tendría que saber? Le aconsejo, primero, voy a dibujar la función del tarde o temprano. Y lo de la señal voy a poner de manifiesto. Esto no te puedes olvidar. Segundo, el concepto de función de prueba, déjame ver, creo que lo podemos olvidar. Pero la operativa, esto no puede. Es muy importante. Y gracias a esto, el teorema 3 es capitísimo. Con esto hago mis cálculos todo el tiempo. Y por último,
esas 3 cosas o 4 cosas que he mencionado deben sobrevivir. Si es posible todo lo demás, me deshago, no lo quiero volver a ver, no lo quiero volver a saber, pero esas 3 cosas o 4 no son capitales. Y mañana van a ver cómo las voy a utilizar con un algoritmo que en su momento voy a dar. Porque lo que va a seguir mañana va a ser cómo evitas discontinuidades. Hay un algoritmo. Y después de que yo sepa cómo evitas las discontinuidades, directamente les presentaré, bueno, no está por aquí, vamos a aumentar aquí, el algoritmo de dado una serie, dado un pulso con discontinuidades, cómo evito esto, con esto, cómo evito discontinuidades, y derivando cómo me voy con tener la función mu que evita discontinuidades y derivando cómo me voy a la función delta y teniendo la función delta para encontrar un coeficiente con la ayuda de el teorema 3, porque voy a tener delta de menos t medios a t medios y una función continua, que en su momento va a ser el coseno o el seno, y así voy a responder y voy a tener un coeficiente, y por el algoritmo voy a tener los coeficientes originales y habré encontrado la serie. Bueno, hay mucho todavía, pero ya saben, hay cosas que son muy importantes. No es una teoría por teorizar, ¿no? Lo vamos a utilizar y vamos a aplicarlo mañana esto en el cálculo de una serie de Fourier. Bueno, preguntas, dudas. Creo que la clase ha sido suficiente por hoy. ¿Alguna duda de alguno o de alguna? No hay ninguna. Bueno, los dejo descansar, que estén muy bien. Los veo entonces a todos mañana. Mañana, jóvenes señoritas. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.